Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. En homilías y charlas, Francisco ha hecho una interpretación del versículo del Apocalipsis en que Jesús dice que está a la puerta y llama. Apocalipsis 3:20. Que él sabe que no es correcta desde el punto de vista de la exégesis, pero que le permite llamar la atención sobre el tema del encierro de una manera plástica. Ha dicho que ese Jesús que llama a la puerta está dentro de la iglesia y golpea para que le abramos y lo dejemos salir. Con esto Francisco nos está diciendo que una iglesia que se encierra en sí misma está encerrando al Señor, impidiéndole que sea vida para el mundo. Está siendo, por lo tanto, gravemente infiel a su misión de evangelizar. Francisco insiste en que un rasgo fundamental de la actitud evangelizadora es la capacidad de diálogo. Por consiguiente, un obstáculo grave es no saber dialogar. Y para dialogar es preciso saber escuchar al interlocutor. Acabamos de ver lo que dice sobre el diálogo con los otros. Ahora añadimos sus afirmaciones sobre el diálogo pastoral que se ve obstaculizado cuando los agentes pastorales no saben escuchar. En el contexto de la preparación de la homilía dice: si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. Poco antes había descrito que es un verdadero diálogo. Y dice: un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación puramente moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis, reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que tener un carácter casi sacramental. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Por eso la predicación meramente moralista o adoctrinadora, o la que se convierte en una clase, obstaculizan la comunicación del Evangelio. Entre las características que ha de tener el predicador, Francisco menciona ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena. Numeral 165. El diálogo no se confina en el cara a cara entre las personas, se extiende más allá. La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. Sabemos por experiencia propia que el diálogo auténtico supone la mutua escucha. Sobre eso vuelve el Papa cuando trata el tema del arte de acompañar. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva
se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Amén.